A lo largo de un tiempo hemos estado hablando de motores de 3 cilindros, pero básicamente hemos hablado de motorizaciones europeas. ¿Qué sucede con los asiáticos? ¿Es que no son capaces de construir un motor de 3 cilindros decente? ¿O es que realmente hay algún otro problema con esos motores de 3 cilindros? Pues es justo al contrario, realmente los asiáticos nos dan un baño, nos pasan la mano por la cara en todo lo que tenga que ver con un sistema repetitivo de mejoras. Y ahí está el detalle importante que nos diferencia de ellos. El estar constantemente innovando nos lastra en fiabilidad. El mundo asiático quizás no es tan elaborado en cuanto a potencia se refiere, y cuidado, esto lo vamos a entrecomillar bastante porque cuando quieren hacer una mecánica que dé mucha potencia, claro que lo logran. La cuestión es que en el mundo normalito, el que utilizamos para ir de A a B, no exprimen tanto la naranja, cosa que reporta enormes beneficios en cuanto a fiabilidad se refiere. Es cierto que por norma general no intentan batallar por el cetro del motor más potente del sector, porque al final una cosa es en detrimento de la otra. Por ello es que todas estas motorizaciones asiáticas más o menos prometen aproximadamente unos 200.000 kilómetros de vida útil, que si bien es cierto que no es para tirarse de los pelos, pues tampoco son cifras como algunos de los europeos que no llegan ni a 100.000 en condiciones óptimas. Si lo que buscas son emociones, pues bueno, seguro que encontraremos algún tipo de motorización, si queréis asiática, como es el GR Yaris, que ya estuvimos viendo en el canal, o cualquier otro del grupo Honda. Otra costumbre asiática son motorizaciones atmosféricas. Es cierto que en la actualidad no nos queda otra que pasar por el aro de los turbos, para gracia de algunos y para desgracia de otros. Soy bastante entusiasta de las motorizaciones turboalimentadas, pero es cierto que un motor pequeño con un turbo va a durar menos que un motor mediano atmosférico. El hecho de elaborar este tipo de mecánicas atmosféricas y tener que extraer potencia de ellos te da muchísimo conocimiento. Hoy vamos a ver un motor que sin hacer demasiado ruido se ha situado a la vanguardia de todas estas motorizaciones. No destaca finalmente con una potencia majestuosa, tener en cuenta que estamos hablando de una motorización de 120 caballos en un 3 cilindros, que por tanto no está nada mal. La cuestión es que esta mecánica está construida, o mejor dicho, mejorada, de un archiconocido que es la serie K clásica. Esto ya era un 3 cilindros, ya era un 1.0 y lo único que hemos hecho es colocarle todas las innovaciones que han sido testadas en otras mecánicas de la propia marca. Empecemos ahora sí por el bloque de motor, como es costumbre. Estamos delante de un bloque de fundición de aluminio, aleado por supuesto, y de construcción Open Deck, como podéis ver en imagen. El sistema Open Deck, que hemos hablado muchísimas veces de él, en este caso de isla central, tiene siempre alguna ventaja, como es el sistema de refrigeración, que lo mejoramos ampliamente, especialmente en la zona más crítica, que es la zona alta, prácticamente en el plano de la culata. Esta zona, cuando la tenemos llena de refrigerante, nos mejora sustancialmente la transmisión del calor sobrante hacia el refrigerante. Es mucho más directo, lógicamente, porque no tenemos una pared de sello como sería un closed deck. En detrimento, lógicamente, siempre que hay un pro, hay un contra. Y el contra es, lógicamente, la sustentación. Si bien es cierto que en esta ocasión estamos hablando de una isla central, que por tanto los 3 cilindros se apoyan entre sí, tenemos siempre un pequeño hándicap. Y es el hecho de que los cilindros intentan bascular porque siempre hay una presión lateral, tanto en compresión como en combustión, que empuja. Y ese empuje hace vibrar el cilindro. Las estructuras metálicas, aunque nos parezca que no se mueven, están vivas. Si se mueven, cuando empujamos, se dobla, vibra y desgasta. Si os acordáis, la versión 2.2 diésel del grupo Toyota padeció justo este inconveniente. Esto no sucedía en la motorización de poca potencia, sucedía en la de 177 caballos. Estamos hablando de un motor todo formado de aluminio, un Open Deck exactamente igual que el que estamos hablando hoy, que quisieron ir un pasito más allá y no calcularon bien. Todos nos equivocamos y Toyota no es una excepción. Lo que sucede es que es capaz de corregir normalmente a tiempo.
Lógicamente el motor de hoy tiene 120 caballos, que si bien no es una cifra pequeña, tampoco ha ido más allá, por tanto el cálculo establecido y la pared que ha quedado es totalmente factible su uso. Si queremos que dure el kilometraje prometido, no nos pasemos con las potenciaciones. Si queremos un motor potente, buscamos otra motorización, no este tipo de producto. Al sustento que hemos comentado de esta isla central que se apoya entre sí y la presión de la propia culata que empuja estos cilindros, debemos añadir algo bastante importante, y es el hecho de que los pistones no circulan directamente sobre el aluminio del cilindro, sino que se ha incorporado una camisa de fundición en el interior. Y alguno me dirá, claro, pero si lo que queremos extraer es la virtud del aluminio de desprenderse del calor, si le colocamos una camisa, lógicamente vamos a perder parte de esta transmisión. Y sí, es correcto, perdemos algo de transmisión a cambio de dos de las cosas más importantes en motorización. Una es la rigidez. Lógicamente, una camisa de fundición es más rígida y confiere mayor estabilidad a la isla central de cilindros. Y la segunda es el hecho de economizar los procesos de trabajo. Tener en cuenta que aquellos que queréis mantener este tipo de motorización por mucho tiempo, es muy fácil trabajar con una camisa de fundición. Pese a que disponemos en estas motorizaciones, en su gran mayoría, de un exquisito trabajo en el campo de la fundición y también de todo lo que tiene que ver con los metales, tenemos una asignatura pendiente, y es una asignatura importante. Tener en cuenta que una motorización de 3 cilindros, normalmente su talón de Aquiles siempre son las vibraciones, y todo lo que tenga que ver con una descompensación natural por el hecho de ser 3 cilindros. Algunas de las vibraciones es sencillo disminuirlas, por el hecho de que están involucradas directamente con aquello que lanzamos. Efectivamente, aquello que lanzamos dentro de un cilindro no es ni más ni menos que el propio pistón. A la hora de saber cuál es un movimiento alternativo, pues tenemos claro que podemos ubicar tanto el pistón como los segmentos, como el bulón que atraviesa el propio pistón. Esto va a realizar en todos los casos un movimiento alternativo, sube y baja. Sencillo. En el caso de la biela, esto ya no es tan sencillo. Debemos tener en cuenta que la cabeza de la biela va a tener un movimiento rotacional, puesto que está anclado al muñón del cigüeñal y este está girando. En el caso del pie de biela también lo tenemos fácil, puesto que está anclado al bulón y este está generando un movimiento alternativo, es decir, sube y baja. Pero ¿y qué sucede en el tramo central? El cuerpo de la biela tiene ambos movimientos, los dos. Un tercio de ella está girando y los 2 tercios superiores están generando un movimiento alternativo. Lógicamente esto se puede calcular mucho más fino, pero para lo que nos interesa saber es más que suficiente con dividirlo entre 3 y asignar 1/3 hacia la parte inferior y 2/3 hacia la superior. Esto es importante por lo que viene a continuación. Dado que la competición número 1 de las motorizaciones actuales es pelear por muchos caballos y muy poco consumo, pues está claro que uno de los problemas iniciales es mantener los motores en marcha, el consumo propio de tenerlos en marcha. Por tanto, cuanto menor es la masa que tenemos en movimiento, mayores son los recursos que dejamos para podernos trasladar. Eso quiere decir que para poder adelgazar algo, lo que tenemos que hacer es degollar todas aquellas piezas que lo permiten. En este caso, vamos a empezar por el propio pistón. Normalmente, cualquier pistón de gasolina tiene un aspecto similar al que estamos viendo. Fijaos que tenemos un sector más ancho y uno más estrecho, que será donde apoyaremos en las caras de compresión y de combustión. Todo lo demás, los laterales, no nos importa, no tenemos apoyo en esos lugares. Es importante notar que siempre tenemos una porción más ancha que otra, y esto responde a que las presiones son distintas cuando estamos subiendo que cuando estamos bajando. Es importante ser preciso con esto, puesto que si adelgazamos más de la cuenta, el motor no va a soportar las presiones y se va a originar un desgaste masivo en la cara de combustión, que es la que antes sufre este tipo de problemas. El siguiente paso, indiscutible para todas las marcas, es adelgazar los segmentos. Tienen menor pared y, cuidado, tienen menor fuerza tangencial. Presionan con menor fuerza hacia el cilindro de manera natural, es decir, cuando no está trabajando el motor. Esa fuerza residual que obliga al segmento a pegarse contra el cilindro, cuanto menor es, más facilidad tienen los gases para bajar hacia el cárter y el aceite quedarse en la parte superior. Claro, esto parece una incongruencia, ¿verdad? Parece que lo que estamos haciendo es diseñar un motor que va a consumir lubricante
y que va a durar poco porque se va a desgastar mucho. Esto no es así. Hay un cálculo detrás, y es un cálculo bastante potente, para que esto no llegue a ser un problema. No todas las marcas lo logran, pero esta sí que lo ha conseguido. Uno de los principales procesos que se aplican, en este caso a los segmentos, es la deposición física de vapor. Es un proceso por el cual aportamos una capa muy pequeñita de cualquier tipo de material que nos interese para mejorar las prestaciones de ese producto. Como estamos hablando de segmentos, lo que aplica es colocarle nitruro de cromo. El nitruro de cromo estoy seguro que lo conocéis porque el cromo se aplica a muchísimas aplicaciones, especialmente aquellas que intentan prevenir de la corrosión y también conferir cierta durabilidad porque es bastante duro. Bien, hemos hablado de que degollamos el pistón, de que los segmentos disminuyen, pero además podemos seguir en esta línea y en este caso lo que vamos a hacer es reducir la altura entera del propio pistón y no solo esto, sino que vamos a acercar el bulón a la cabeza del pistón. Esto es la altura de compresión, lo que estáis viendo en imagen es la cota que pasa desde el centro del propio bulón hasta la parte superior del pistón. Cuanto menor es esta cota, más podemos adelgazar el propio pistón en altura. En este caso ha salido bien, en otras marcas ha sido un problema. Y para mencionar alguna de ellas, pues está claro que uno de los más afectados ha sido el motor Prince. Estamos hablando, lógicamente, del grupo PSA, que ha recibido guantazos hasta en el carnet de identidad, tanto en motores de gasolina como en motores diésel, de los que hablaremos otro día. Curiosamente, el hecho de acercar el bulón a la cabeza del cilindro tiene cierta cantidad de virtudes en cuanto a masa se refiere, puesto que hemos recortado una cantidad importante de aluminio, pero también tiene defectos, y es el hecho de que debemos prolongar la biela más allá de la longitud normal. Si estamos alejando el bulón, lógicamente hay que compensarlo con una prolongación de la propia biela. Esto parece que es dispararse al pie, pues está claro que hemos adelgazado el pistón formado por aluminio, pero estamos prolongando la biela, que es de fundición. ¿Dónde está la lógica en esto? Pues la lógica está en la eficiencia nuevamente. Si la alargamos, estamos logrando disminuir el ángulo formado entre el centro de la cabeza de la biela y la posición del propio bulón cuando éste se desplaza, es decir, cuando estamos girando el cigüeñal. A igualdad de condiciones, aquella biela más corta forma un ángulo mayor. Esto quizás no es demasiado intuitivo, pero tener en cuenta que en la descomposición de fuerzas la que nos interesa es la B, el apoyo que tenemos contra el cilindro. En función del ángulo será justo este apoyo. Por tanto, cuanto menor es el ángulo de la propia biela, menor es el apoyo contra el cilindro y menor es el desgaste que originamos entre pistón y cilindro, y por qué no, los segmentos. Lógicamente, para todos aquellos que sois bastante puristas en el cálculo, no me tengáis en cuenta el hecho de que las flechas no están a escala en función de los newtons que están soportando. Es únicamente ilustrativo. Dado que todo esto va de eficiencia nuevamente, no podemos obviar algo muy importante, y es la aplicación de una imprimación en los laterales del propio pistón. En muchos casos se trata de grafito, en este caso es bisulfuro de molibdeno. ¿Por qué? Esto es algo que ocupa un vídeo completo y lógicamente no es el vídeo en el que vamos a dedicar esta explicación. La cuestión es, y para que os quedéis, con el hecho de que este tipo de recubrimiento es esencial en cualquier mecánica moderna, puesto que el coeficiente de fricción existente entre el pistón y el propio cilindro depende del recubrimiento que coloquemos en las faldas. Está claro que por más que optimicemos la biela, el pistón y todos los accesorios, siguen quedándonos residualmente cierta cantidad de vibraciones difíciles de compensar. En algunos vehículos, el procedimiento estándar para poder frenar el cabeceo del propio motor y también algunas de las vibraciones primarias y secundarias pasa por acoplar un eje equilibrador. Este no es el caso del motor que nos ocupa. Kia tiene un propósito, quiere evitar, quiere intentar mitigar, cuidado, no lo consigue del todo, y esto lo veréis después, pero sí que lo intenta y consigue ciertas ventajas, entre ellas, nuevamente, la optimización de los recursos del motor. Veamos. Kia, para conseguir esto, opta por mejorar los contrapesos del propio cigüeñal. El cigüeñal, en su parte central, en el apoyo del cilindro número 2, tiene un adelgazamiento significativo en los contrapesos. Lógicamente, los sectores del 1 y 3 son bastante prominentes y están desplazados del lugar que les ocupa. Esto es muy importante. El hecho de descompensar un peso hacia un costado compensa, en cierto modo, el balance del propio motor.
compensa en cierto modo, no erradica. Por otro lado, como solución todavía más importante, existe un desplazamiento del eje del cigüeñal respecto al eje del bulón. Como veis en imagen, que quizás no llegue a verse correctamente, vamos a presentar una imagen detalle donde se ve una diferencia sustancial, en este caso de 11 milímetros, entre el eje del centro del cigüeñal, es decir, de la bancada, respecto al eje del centro del bulón. Este detalle tiene cierta cantidad de mejoras en vibraciones, en eficiencia y, lo más importante, en desgaste. Debemos considerar el hecho de que desplazar el eje de ambas partes lo que hace es igualar y bastante las presiones de compresión respecto a las de combustión. Cuando digo presiones es para que entendáis el concepto. Lógicamente las presiones no se van a igualar, pero la fuerza que ejercemos contra el cilindro sí lo va a hacer. Imagino que alguno de vosotros estará pensando, bueno, bien, entonces hemos logrado un paquete que, sin acoplar sistemas que consumen energía, como es un eje equilibrador, hemos conseguido mitigar lo mismo que aquellos fabricantes que lo hacen. Pues la respuesta es que no. Cada uno tendrá su percepción de esto, pero lógicamente hay una diferencia sustancial entre un 4 y un 3 cilindros. Hemos mitigado, pero a mi juicio no hemos logrado el objetivo principal, que es erradicar las vibraciones. Si lo comparamos directamente con uno de construcción similar, que sería precisamente el Ford EcoBoost, compensaba el residual de vibraciones con una polea damper y el volante de motor descompensados, intentando mitigar, y en ese caso está por delante de este, las vibraciones que traspasa la carrocería. Y esto para muchos es importante. No quiero cambiar de tema sin antes pasar por un componente que es el componente estrella, el que permite que todo este amasijo de hierro sea capaz de funcionar y además por mucho tiempo. Y es precisamente el lubricante que hacemos circular por el interior del motor. En pantalla tenéis las viscosidades que el fabricante estima oportunas para este tipo de motorización. Fijaos que tenemos un 0W20. ¿Por qué? Pues esto tiene que ver con la mecánica elegida, con las distancias que hay entre piezas y con la sección que hemos dejado en cada una de ellas. El hecho de poder elegir aceites con una viscosidad muy reducida tiene precisamente el objeto de no bombear más de la cuenta y de que el aceite llegue muy rápidamente a los componentes. Esto únicamente se logra con una viscosidad reducida. Las tolerancias entre piezas, ningún fabricante las tiene mejor que los asiáticos, liderados lógicamente por Honda, que fue quien empezó primero. Y cuidado, no nos aceleremos. No podéis colocar un aceite de viscosidad reducida a un motor que no ha sido calculado para ello y viceversa. Todos aquellos que decidís el aceite al tuntún, me voy al súper y cojo el primero que hay en la estantería, o que los valoro por precio, os estáis equivocando. Si la pregunta es si va a funcionar, la respuesta es sí. Ponerle cualquier aceite, que si queréis de cocina, también va a funcionar el motor. ¿Dónde está el problema? En que no os enteraréis del error que habéis cometido hasta que el motor se rompa. Va a romper por desgaste. En esta ocasión, el fabricante lo que hace es que las tolerancias de construcción, puesto que no es capaz de construir dos pistones exactos, lo que hace es cribar aquellos que tienen una medida más o menos dentro de unas tolerancias en un saco, las que tienen otra medida en otro y las que tienen otra en otro. De esta manera emparejamos partes de ellos y les asignamos una letra. Fijaos que esto sucede tanto en las bielas como en los pistones, como en el cigüeñal, y cuidado, en el cigüeñal es en bancada y en bielas, y en el bloque de motor en el alojamiento de las bancadas. Asignar letras a esto es para poder mantener una distancia objetivo de lubricación. Esto es algo que compensaremos con los cojinetes. Por ejemplo, el que estáis viendo en pantalla es un cojinete de bancada, pero cuidado, el cojinete de bancada asignado para este modelo puede ser de 5 medidas distintas, de 5 espesores distintos, comprendidos entre 2,011 a 2,023. En poco más de una centésima disponemos de 5 medidas. Esto nos da una tolerancia de menos de 3 micras entre cada una de las secciones. Es optimizar la mecánica, pero tiene un problema. Si a la hora de reparar ponemos cualquier cosa, nos hemos cargado esto. Y tiene otro problema mayor. Si nos vamos al súper y cogemos un aceite 2050 y se lo colocamos, esa optimización se va al garete. Vamos ahora rápidamente a la parte de la culata. Tenemos una culata de fundición de aluminio,
lógicamente aditivado para que tenga las prestaciones que necesitamos. Y si vamos a hablar de aquellos detalles que realmente importan en este tipo de motorización, pues básicamente el fabricante se abre en dos frentes, como es el hecho de que controlar la detonación que se produce dentro de un cilindro por puntos calientes que están ahí y que no sabemos cómo controlar es esencial para cualquier mecánica moderna. Esto es algo que en el pasado era más o menos sencillo de controlar. En la actualidad no lo es tanto, y es porque las presiones del cilindro y todo el sistema de inyección, que en este caso es inyección directa, no favorece a este hecho. Por tanto, la temperatura residual sí que va a ayudarnos en evitar justo este problema. Para ello, uno de los propósitos es dividir las temperaturas en dos. El bloque de motor va a poder operar a unos 105 grados de temperatura media. En cambio, en la culata, que es donde vamos a tener este problema de detonación, vamos a intentar trabajar a 88 grados. Esta división de temperaturas se consigue con un doble termostato. El hecho de tener dos controla el circuito perfectamente para mantener una distancia entre ambas temperaturas. Como son dos piezas que están trabajando en conjunto, parece que es imposible, pero en realidad no lo es. Debemos considerar que encima de cualquier pistón vamos a tener la cámara de combustión. Esa cámara de combustión está reflejando la temperatura en todas partes, pero cada una tiene que refrigerarse de forma individual. Y sí es sencillo generar un puente que evite que la temperatura de esa zona esté más baja del requisito indispensable para no tener detonación. Otra práctica común en la actualidad es el hecho de incorporar el colector de escape en la propia culata, justo para el control de temperatura de los gases del escape y también para aprovechar el calor que desprenden estos gases para calentar rápidamente el propio motor. Esencial para conseguir eficiencia, esencial para lograr el propósito de que no exista una aditivación extra de combustible al inicio y, más importante todavía, para controlar la temperatura de los gases de escape que va a llegar a la turbina. Esto es muy importante, especialmente en un motor de gasolina. Otro día, para no martirizaros hoy, os hablaré de las temperaturas de los gases del escape y cómo trabajan contra el turbo, que no a favor, en contra del turbo, y cómo les afecta y cuáles son los daños que origina en ellos. En cuanto al control de la entrada y salida de los gases del motor, esta tarea la realizan 12 válvulas, como estáis viendo en imagen, comandadas por un sistema de vanos que es bastante conocido. Alguno de vosotros lo habéis visto en BMW, pero esencialmente es una copia básica de lo que ya han hecho muchas marcas asiáticas. Ese avance o retraso en la apertura de las válvulas tanto de admisión como de escape está dirigido directamente por una válvula de control hidráulico que permite que las diferentes cápsulas se llenen o se vacíen. Este tipo de sistema tiene el objetivo principal de mejorar las aptitudes mecánicas que ya están conferidas en la propia culata. Debemos considerar el hecho de que la optimización en los puertos de admisión, especialmente, y también del escape, es un recurso archiconocido. Pero claro, si conjugamos la parte mecánica con la parte hidráulica y con un cerebro electrónico que pueda comandar todo esto, pues lo que conseguimos es o bien una mecánica muy buena o bien una mecánica terriblemente mala. En este caso es una mecánica buena. Pero no nos quedamos aquí. Además de este tipo de sistema, llevamos incorporado encima del árbol de levas de admisión un control de permanencia de apertura de las válvulas de admisión. Es decir, somos capaces de controlar cuándo empezamos a abrir la válvula de admisión y cuánto tiempo permanece abierta. Solo con una leva no seríamos capaces de hacer. Necesitamos un mecanismo que origine este tipo de movimiento y mejore el llenado, y no solo esto, sino que sea capaz de llevarnos a un ciclo Atkinson a voluntad. Esto es algo esencialmente importante para optimizar aquellos momentos en los que lo que intentamos no es pedal a fondo y obtener toda la potencia, sino que lo que estamos buscando es un consumo reducido sin perder demasiadas prestaciones. Claro, todo esto está orientado a una gama de entrada de producto. Y diréis, bueno, ¿cómo es posible que una gama de entrada de producto incorpore todo este tipo de ventajas que son muy costosas? Pues no solo tiene estas, sino que el fabricante ha optado de forma acertada, bajo mi juicio, el acople de un sistema de distribución de cadena.
y no solo una cadena simple, sino que además es una cadena silenciosa, algo que Volkswagen puso de moda, pero que no son los inventores ni muchísimo menos. Optar por un sistema de cadena confiere una estabilidad que no tiene la correa, dura bastante más. A ver, para toda la vida tampoco es, pero si estimamos una duración del motor de 200.000 kilómetros, pues la vida de la cadena aproximadamente también dura esto, entonces sí podemos decir que es para toda la vida. Para ir terminando, nunca todos son flores. Debemos considerar el hecho de que esta motorización, pese a ser una de las más optimizadas y una de las que mejor funciona, tiene ciertos aspectos mejorables. Uno de ellos, lógicamente, es el que he comentado de las vibraciones, y justo del consumo es de lo que quiero hablar ahora, y es el hecho de que este tipo de motorizaciones tienen un problema general, y es que cuando las acoplamos a carrocerías que pesan bastante, bueno, no es que no puedan con ella, claro que pueden, porque tienen la potencia para poder arrastrar ese tipo de carrocería, pero no en óptimas condiciones. Pasa todo porque en una recuperación echamos cubos de gasolina para poder conseguir esa recuperación, poder iniciar la marcha con una carrocería que pesa lo que no está escrito. De esa manera lo que conseguimos por un lado lo perdemos por el otro, a costa de un volumen de combustible mucho mayor del necesario. Entonces, ¿está bien o está mal? Para coches pequeños, fantástico. Para coches medianos, más o menos. Para coches grandes, olvidarlo. Un motor de 3 cilindros, por más caballos que le demos, no tiene cilindrada suficiente para una recuperación con el par necesario. Y esto obliga a tener que incorporar mayor cantidad de combustible para compensar las deficiencias. Y bien, hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Kia, descubre lo que te inspira.